Vamos a conocer la palabra ahora con nuestro móvil de, obviamente, los empleados de comercio aquí en Mar del Plata a raíz de este comunicado. Javier. Así es, Martín, tal como detallabas, estamos ubicados en el Sindicato de Empleados de Comercio, acompañados por su propio secretario general, Guillermo Bianchi, a quien le agradecemos. Y bueno, Guillermo, suena extraño, ¿no? Por un lado trabajadores, por el otro empresarios, se ponen de acuerdo, establecen un porcentaje y el gobierno dice que no. Sí, no solo extraño, sino que es una intervención directa en una paritaria que debería ser libre, ya que la paritaria se constituye generalmente y en términos más importantes por los dos sectores, patronales y sindicales, que evaluando el comportamiento de la economía intentan llegar a un acuerdo, que es, tal cual lo relataron en el piso, 5.4%, más 3 tramos de un monto fijo, y el último monto de ellos en julio de 40.000 se integra al básico, lo que da en el resultado final un 8.3%. ¿Qué es lo que sucede? En la discusión tripartita, el gobierno, el Estado, por supuesto que tiene intervención en la homologación, pero la homologación y su intervención es para buscar los equilibrios y que no esté fuera de nada de la normativa, no justamente para intervenir e intentar bajar el piso de la paritaria. Lo que hace el gobierno es desconocer la autonomía que tenemos las organizaciones sindicales y patronales en acordar un salario, que ese salario tiene constitutivamente en su letra un artículo que es el artículo 10 que dice que la paritaria tiene que ser depositada en el recibo de sueldo con una consigna que dice acuerdo paritario, paritarias 2025 julio, y se debe hacer efectivo hasta su homologación, o sea, anticipando lo que el gobierno ya venía planteando, que es intervenir en rebajar los sueldos en Argentina, porque esto es lo que está pasando, se puso categóricamente un artículo y el gobierno ahora insiste en convocar a las partes para que vuelvan a rediscutir, cosa que nuestra Federación Argentina de Empleados de Comercio, reunidas en plenario con secretarios generales, hemos desistido de concurrir, se ha desistido de concurrir, y por supuesto vamos a un trámite de declararnos en el estado de alerta, informar cuál es la situación y seguramente judicializar parte de este proceso. Guillermo, buen día. Martín Dantas lo saluda. Llama la atención en la trayectoria que tiene usted trabajando en el sector. ¿Alguna vez le había pasado esto? No, nunca pasó esto, pero esto también no tiene que ver solamente con el comportamiento salarial, sino con una decisión del gobierno a partir de la firma con el Fondo Monetario Internacional, y depositó las líneas económicas en el mismo y también las líneas en el orden social y político, donde la variable de ajuste nuevamente en Argentina tiene que ser el salario de los trabajadores. Claramente está definido como una línea estratégica, y la intervención no es para mejorar las condiciones sociales en la Argentina, sino para seguir distribuyendo injustamente los ingresos. La paritaria es un mecanismo de redistribución de los ingresos. Eso es esencialmente. Cuánto en Argentina se produce y cuánto se distribuye para que el orden social y la vida de la gente sea la mejor, tienda a ser la mejor, atendiendo todo lo que tiene que ver una sociedad. Acá lo que se dice es muy simple. Nosotros no vamos a un proceso de, como nos plantea el gobierno, de una sociedad la irlandesa, la finlandesa. Lo que está ocurriendo es la latinoamericanización de la sociedad argentina. Tender una sociedad claramente definida entre un grupo muy pequeño y poderoso que se queda con la rentabilidad y unas mayorías hasta ahora muy silenciosas, aceptando las reglas de disminuir la calidad de vida de la mayoría en términos generales. ¿Han tenido de manera informal algún llamado, algo con autoridades del gobierno, de la propia Secretaría de Trabajo, como para saber, por ejemplo, el porqué de esto? Y el porqué es simplemente lo que te estoy planteando, que el modelo y los voceros del modelo, que en este caso es el ministro de Economía, planteó que no quieren habilitar paritaria más del 1%, porque esto puede llegar a impactar en los precios y subir la escala inflacionaria. También desdiciéndose de toda su teoría, ¿no? Ellos tienen una teoría y cuando vamos a la práctica lo que hacen es, no hay libertad, hay absoluta intervención, no hay un modelo económico sólido, es un modelo económico muy endeble, porque si una paritaria que alcanza el 8%
va a ser el motivo del quiebre del modelo económico, que el modelo económico ya está quebrado, y por otro lado la intervención de los organismos internacionales en la política argentina es manifiesta. Están cumpliendo órdenes de lo que pactaron hace muy poco tiempo. Ahora, esperan también una reacción de la central obrera, digo, porque digamos que esto que pasa en los mercantiles seguramente va a repercutir en la paritaria de todos los sectores. Ya está repercutiendo hace tiempo, podemos nombrar la UON como el caso testigo más duro que hemos tenido en los últimos tiempos, y las últimas intervenciones de la CGT en convocar un paro tuvo que ver justamente con esta decisión de paritarias libres y salarios justos. No te olvides que en en el último paro, la UTA estaba reclamando un aumento salarial y se iba a plegar al paro y le declararon la conciliación obligatoria y no se sumó. ¿Por qué te lo digo esto? Porque justamente era el salario el motivo central de las discusiones con todos los sindicatos de base. Bien, entonces estar en ese atentos. marco, consultarle, Guillermo. Sí, Martín. No, vamos a estar atentos entonces con la reacción de todos los sectores, obviamente, porque acá con lo que obviamente está expresando empleados de comercio, más lo que venimos observando, bueno, va a ser un tema obviamente ya en las próximas semanas, porque me imagino que todos los sectores a esta altura empiezan a discutir sus paritarias, Guillermo. Es así, pero y también hay un dato muy emblemático, ¿no? El salario mínimo vital y móvil en la Argentina se ubica en los 305.000 pesos. Siempre fue un parámetro muy importante, porque el salario mínimo vital y móvil impacta en el orden social sobre los ingresos de determinados sectores. Pero vos fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de una canasta básica de alimentos alrededor de 1 millón de pesos y de un salario mínimo vital y móvil, donde no se permitió la discusión, fíjense en ustedes también, ustedes saben que la mesa del salario mínimo vital y móvil, compuesta por diferentes sectores, en las últimas 3 ediciones que tardaron, el gobierno no permitió la discusión e impuso por decreto cuál es el aumento. Lo mismo que hizo con el bono 70.000 de los jubilados. O sea, fíjense que el tema de los ingresos es la verdadera variable de ajuste. O sea, los ingresos son la casta, que es lo que están confrontando abiertamente con este modelo. Lo que más sorprende quizás, Guillermo, es que cuando uno escuchaba la campaña para ser presidente de Javier Milei, hablaba justamente de la libertad, el precio de equilibrio, un mercado libre, oferta y demanda, que las partes terminen definiendo cuál es el valor que tiene un producto o un salario. Cuando esto se da, dicen, bueno, hasta acá. Es que en realidad es un gobierno de intervención directa sobre los ingresos de la mayoría. Ese es el modelo donde, digamos, el equilibrio fiscal vino de la mano del desorden social. En términos económicos, para obtener el equilibrio fiscal, se pauperizó la vida de la mayoría de los argentinos. Ese es el modelo. Y por supuesto que necesita directa intervención, no solo en lo económico, también en lo político. Ustedes fíjense en lo que pasa en la Cámara de Diputados, donde cada una de las leyes que se vota, que tendría que ser el marco de la democracia, donde la gente pueda expresarse, sus representantes votar, hay enormes presiones si no se vota como el gobierno exige. No solo presiones, sino que hay marcadas intenciones, y en la práctica se ve, yo no tengo elementos, la justicia lo dirá, pero todo el mundo sabe que muchos legisladores se han encontrado con dinero fuera de la Argentina después de votar algunas leyes. Hay intervención de toda naturaleza, porque como es un modelo que privilegia a pocos en detrimento de muchos, tiene que ser muy controlado. Miren, la protesta social no solamente se apalea a la gente porque corta una calle, eso es una excusa. Se la apalea porque reclama. Hay un límite en el reclamo y de la aspiración de vida que vos podés tener. Y si reclamás en la calle o en cualquier lugar que tu calidad de vida tiene que ser mucho más allá de lo que te plantea este modelo, se reprime. Porque lo que se reprime es querer vivir mejor, no cuánto me ingreso, porque los ingresos están vinculados a la aspiración social que tienen determinado sector. Eso es lo que se reprime. Por eso yo digo que se está latinoamericanizando la sociedad argentina. Sectores pudientes, con altos ingresos y mayorías descalificadas. Y con esto, permitidme que haga una salvedad. La ley bases y los determinados decretos que el Movimiento Obrero es el único que interpuso recursos y logró romper con mucho
los capítulos, del capítulo cuarto laboral, iba a traer con los 6 meses de nuevas modalidades de contrato, con eliminar las multas, con buscar nuevos perfiles de contratación como eran las personas independientes, los autónomos, no ha producido bajo ningún punto de vista crecimiento en el empleo. Es más, lo que trae es precarización. Una persona de 45 años que hoy sale del modelo social, laboral, de inclusión, lo que llamamos trabajo decente, consigue trabajo precario. Porque el modelo impulsa el trabajo precario, no el trabajo formal. Teóricamente, como lo hace con muchos datos de la economía, pregonan libertad, crecimiento, inclusión y trabajo decente, pero en la práctica impulsan y fomentan la precarización, porque es la forma del control social del salario. Esta es la realidad. Guillermo, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Bien, Martín, ahí está obviamente desplayado el descontento que hay con los sectores gremiales, en principio por esta falta de poder confirmar finalmente el acuerdo paritario, pero con todas estas problemáticas por detrás que detallaba recién el secretario general de Empleado de Comercio. Sin lugar a dudas genera mucha polémica y llama la atención, ¿no? Acuerdo entre empresarios y los representantes de los trabajadores y que el gobierno, en vez de homologarlo, bueno, lo quiera bajar. Esto está trayendo conflicto, en principio acá obviamente, Empleado de Comercio, en otros sectores también como hemos observado, y ni hablar de aquellos que comenzarán en los próximos días las discusiones paritarias.